Krishna, muy buenos días. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Virimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Dri Abdvaita Gadabdara Rivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado, vamos a continuar con la lectura de el Srimad Bhagavatam que recién estamos comenzando. A veces uno podría preguntarse, ¿no? Llevo 2 días prácticamente detenido en el primer verso del Srimad Bhagavatam y allí caigo en diversos temas. El primer verso del Srimad Bhagavatam, el segundo y el tercer verso del Srimad Bhagavatam, se puede decir que a los ojos de expertos, por llamarlo así, o de personas con corazón purificado, contienen en sí mismo todo el Srimad Bhagavatam. Los 3 primeros versos del Srimad Bhagavatam son como un extracto del Srimad Bhagavatam. A veces uno, por ejemplo, está esperando una película de estreno y vemos que en las redes o vemos que la propia empresa de cine o la empresa productora del material fílmico prepara como un collage, prepara como algo sintético de unos minutos nada más, o unos minutos, pero en ese algo sintético reúne episodios o momentos fundamentales de la película, así como también reúne algunos momentos de entrevista a los actores principales y lo coloca como lanzamiento previo para ir creando expectativa y dar una síntesis así muy completa, sí, compacta pero completa de la película en su totalidad, cuando después la película dura, no sé, 1 hora y 45 minutos o algo así. Lo mismo pasa con el Srimad Bhagavatam. El Srimad Bhagavatam inicia con un compacto, un compendio muy apretado en esos 3 versos donde el Vyasadeva expone totalmente el Srimad Bhagavatam. El núcleo del contenido del Srimad Bhagavatam está expuesto también en sus primeros 3 versos. Y por eso, ¿qué pasa? Estamos teniendo un intercambio de amanecer espiritual donde es un abordaje general. No estamos en un ashram, no estamos en un lugar donde estemos viviendo ahí y para profundizar en el Srimad Bhagavatam. Estamos simplemente mostrándolo desde una perspectiva, rogando al Señor que sea lo más adecuada posible para ir despertando en nuestro corazón un cierto interés. Pero si uno se dedica a profundizar, a meditar en el Srimad Bhagavatam, en cualquiera de esos versos se puede pasar mucho tiempo, porque cada fragmento, cada idea, cada esencia implica un océano de sentimientos y un océano de conocimiento. En este primer verso, como estamos viendo, estamos enfocándonos en una sola cosa, Vyasadeva definiendo el objeto de meditación o el objeto que él va a tratar, el objeto central del Srimad Bhagavatam, y ese objeto central, habíamos dicho, es el Señor Supremo, y definido en este caso bajo la forma de la suprema y auspiciosa personalidad del Señor como Sri Krishna, o el Señor como aquel que es lo más atractivo que pueda existir y que a la vez es la fuente de todo cuanto pueda existir, el maravilloso Señor Supremo. Entonces Vyasadeva está haciendo alusión a algo, es importante, y esto lo voy a repetir siempre. Vyasadeva nos está indicando al Señor Supremo como tema fundamental. No solo tema fundamental de decirme Bhagavatam, sino tema fundamental de la existencia. De hecho, no puede haber existencia sin la existencia primaria y eterna, constante y perfecta del Señor Supremo. Así que si hay un tema que resulte obligado para la entidad viviente, si hay un tema que resulte esencial de estudio, de indagación, de profundización, hay un tema al cual merece entregarnos, esa es la temática relacionada con el Señor Supremo. Hay 3 grandes áreas en este aspecto. El primer área es
comprender y tratar de conocer cuál es qué es eso del Señor Supremo, qué es eso del alma, qué es eso de la energía material y cuál es la relación existente entre ellos. O sea, y llegar a aceptar ese conocimiento, llegar a comprender ese conocimiento como real. Después viene la segunda etapa de el conocimiento respectivo a cómo logro esa relación. O sea, ya sé cuál es la relación, ya sé cuál es la naturaleza de cada elemento, ahora cómo logro irme encaminando hacia el despertar de esa relación. Y la tercera etapa es la meta de ese logro, o sea, qué hay al final, el establecerse ya como tal en la relación. Pero en los tres casos, Señor Supremo es la cuestión. El Señor Supremo es la cuestión, lo que pasa es que la entidad viviente va tomando el Señor Supremo. Primero, a veces no lo toma, o sea, hay muchas entidades vivientes que por una razón u otra no aceptan la existencia del Señor Supremo. Pero dentro de las que la aceptan, están aquellas que la aceptan de diferentes maneras, están aquellas que la aceptan bajo diferentes intereses. De eso vamos a hablar después en el verso de Srimad Bhagavatam. Bajo diferentes intereses. O sea que eh, la aceptación está condicionada. Y están aquellas que no solo la aceptan, sino que van hacia él, se relacionan con él y se entregan a él sin ningún tipo de interés. No es favorable, no es saludable, ni tampoco es natural que la entidad viviente finja que está yendo al Señor Supremo sin ningún tipo de interés. Eso tiene que llegar como resultado de la etapa perfecta de purificación, o sea, cuando el corazón está puro. Entonces no se sienta usted un poco frustrado, frustrada, o no se siente usted mal si usted descubre que está acercándose al Señor Supremo en función de algún pedido, en función de alguna súplica, en función de algo, incluso a veces en función de algún interés relacionado a la experiencia del mundo material. Porque en ese caso, lo más importante es que usted está acercándose, usted está teniendo en cuenta al Señor Supremo, quizás desde un interés específico, pero lo está teniendo en cuenta. El tener en cuenta algo es el principio de nuestra relación con ese algo. Entonces es mejor que usted tenga al Señor Supremo en cuenta en función de todos sus problemas y situaciones que se le presentan en esta vida material, o lo tenga en cuenta en función de todos sus agradecimientos, de todas las cuestiones, que a no tenerlo en cuenta o a no recurrir a él por el temor. No, porque las escrituras dicen que el devoto puro no le pide nada al Señor, sí, pero usted no debe intentar llegar a eso del devoto puro. O sea, usted no debe querer ya ser ese devoto puro, usted simplemente debe situarse desde su punto, desde su nivel de desarrollo, y a partir de ahí tratar de establecer un vínculo, una relación desde su imperfección con la suprema personalidad de Dios. Eso sí, siempre con el deseo de ir mejorando esa relación, y esa mejoría ocurre en la medida que nos asociamos con devotos que sean cada vez más puros en ese sentido. Entonces, por eso estamos detenidos aquí. Si seguimos definiendo el objeto de Srimad Bhagavatam, y allí nos estábamos deteniendo donde Vyasa decía: yo medito en el Señor Sri Krishna porque Él es la verdad absoluta y la causa primordial de todas las causas de la creación, conservación y destrucción de los universos materiales. O sea, la verdad absoluta a lo largo de todas las creaciones, siempre cuando la entidad viviente llega a un nivel semejante a las capacidades del ser humano, entonces tiene la capacidad de conocer, de indagar, de hacerse preguntas filosóficas. Entonces buscan algo, buscan la supuesta verdad absoluta. ¿Cuál es la verdad? Descubre que hay una verdad relativa, descubre que la verdad en este mundo o en el mundo material es construida porque depende de la percepción del receptor. Descubre todo eso.
pero también descubre y le queda una cierta inquietud, la inquietud de que tiene que haber algo verdadero, algo establecido, que no sea relativo y que no dependa de la percepción del observador. Entonces esa verdad absoluta que le han puesto muchos nombres. Entonces Vyasa declara que la suprema personalidad de Dios es esa verdad absoluta. Que al conocer o llegar a conocer la verdad absoluta de manera íntegra significa no solo conocer su existencia, no solo conocerla como fuente de algo, no solo conocerla como algo no manifiesto, o sea, siempre en estado latente, sino conocerla también en su aspecto personal. O sea, la verdad absoluta posee una personalidad. Es esa personalidad la que activa a sus energías. Las energías no se activan solas. La energía no existe por sí sola y la energía no comienza los procesos dinámicos por sí misma, ella es estimulada por algo y más que por algo, por alguien. ¿Quién es quien estimula a las energías para desarrollar todas sus actividades? ¿Quién? Tiene que haber algo y de hecho lo hay y ese algo es la personalidad, no es una energía. Lo que activa no es una energía, sino una personalidad. Una personalidad es el dueño y la fuente y el reservorio, el poseedor de las energías. Una personalidad. Usted tiene una personalidad, por ejemplo, y desde esa personalidad, si la tiene bien organizada, usted va dirigiendo, va activando, va poniendo en marcha o va aquietando sus potencialidades. Usted tiene muchas potencialidades en usted, pero lo que se espera es que en su grado de madurez como ser humano, al menos, usted llegue a controlar esas potencialidades, o sea, la potencialidad del conocimiento, de la inteligencia, las potencialidades de la mente, las potencialidades físicas, usted las llegue a controlar de modo armónico y que donde todas tengan participación, pero usted conserve su papel de organizador, de disfrutador, de director, en ese sentido, o sea, en esa minúscula área que es lo que usted llama su vida material. Entonces, Vyasadeva está diciendo, está describiendo al Señor Krishna como su objeto de meditación, está describiéndolo como la causa de todas las causas, lo está describiendo como la verdad absoluta. O sea, la comprensión completa de la verdad en su totalidad implica llegar a la comprensión de que la verdad absoluta tiene una personalidad y esa personalidad es supremamente atractiva y por tanto esa personalidad recibe muchos nombres y uno de los nombres es Krishna o aquel que es supremamente atractivo. Dice que es la causa primordial, o sea, la causa primera, la palabra primordial significa primera, no hay otra causa antes de ella, ni hay otra causa a la parte de ella. Dice que es la causa primordial de todas las causas de la creación, conservación y destrucción. No dice que, fíjense, no dice que es la causa de la creación, de la devastación, de la manutención, dice que es la causa primordial de todas las causas de las creaciones y devastaciones y manutenciones de los universos materiales ocurren cada vez que ocurren por diferentes motivos. Y son diferentes las causas que hacen que lleguen a ese punto, el proceso pase por esas etapas o puntos. El Señor Supremo no es ninguna de esas causas, porque esas causas son causas que tienen que ver con ciertas circunstancias que emergen a lo largo del tiempo eterno. El Señor Supremo es la causa de las causas. O sea, detrás de todas esas causas relativas, detrás de todas esas causas específicas, hay una única causa. O sea, la causa primaria de todo lo que participa en todos esos procesos. Esa causa primaria es el Señor Supremo. A veces uno tiene un tipo de enfermedad y le salen algunas lesiones en la piel, por ejemplo. Entonces el médico le dice, bueno, mira, esa es una infección. Y uno dice, bueno, ¿y cuál es la causa de la infección? Al parecer la causa de la infección es algún microbio ahí
Bueno, ¿y cuál es la causa de ese microbio? No, la causa de ese microbio es el agua por la que usted se está bañando. Pero bueno, y entonces la causa de esto nació es el agua, no. El problema es que la causa es que ese microbio está en el agua, porque al parecer el lugar, el estanque de donde se está tomando esa agua ha sido contaminada. Entonces la causa es la contaminación, no. Ha sido contaminada por la presencia. Empiezan a buscar causas y causas. Cuando ya se queda sin causa, se va a encontrar con una causa primera, la primera de todas las causas. Sin esa causa no ocurre nada de lo demás. Lo mismo pasa con el Señor Supremo. La personalidad en su papel de activo consciente, el Señor Supremo es eternamente consciente, eternamente bienaventurado. Entonces, desde ese papel de constantemente consciente, Él es la causa. Él es quien emprende todo movimiento y al mismo tiempo no hace ningún movimiento. Es la causa. Él es quien pone inquieta la energía material que siempre está deseosa de servirle según sus propias capacidades. Ese es el Señor. Entonces, por ejemplo, el devoto lo ve así. El devoto lo ve como detrás de todo, tanto lo que yo anhelo como lo que yo anhelo, lo que sea detrás de todo está el Señor. Entonces, lo mejor que puedo hacer es reunir toda mi atención, reunir toda mi energía, reunir todas mis potencialidades en tratar de ir conociendo, comprendiendo a ese Señor, de irlo experimentando, de irme preparando para cada vez más hacerlo de manera consciente y entregarme. El Señor es la causa de todas las causas. Sabemos que las personas suelen decir que es la causa de todas las causas, si no llega a ser por tal cosa, no llega a ser por esto, por aquello, no hubiera pasado esto o aquello, o yo no me hubiera curado, o yo no hubiera obtenido mi casa, ¿verdad? Y el Señor permite que hagamos todo eso, el Señor permite que desde el plano de conciencia material vivamos nuestros papeles potenciales de controlador, creador, de dueño, o sea, por eso estamos aquí, porque de algún modo u otro estamos queriendo imitar a la Suprema Personalidad de Dios, y la Suprema Personalidad de Dios en su misericordia infinita nos permite, entonces se ha creado un universo material donde todo sucede a base de elementos que están separados, pero podemos combinarlos, podemos aprender a combinarlos. Podemos aprender a combinar cómo yo combino la mente con los elementos, cómo yo combino la inteligencia con los elementos, el ego con los elementos de la mente. O sea, si aprendemos a combinar perfectamente las piezas del rompecabezas, podemos armar casi todas las figuras que nosotros deseemos con esas piezas y con ese rompecabezas, ¿verdad? Entonces, cuando se hace, uno se muestra como algo muy poderoso y sabio que puede de una forma u otra recrear la realidad. ¿Pero qué realidad? La realidad que está viviendo, la realidad dentro del plano de conciencia material, por tanto, la realidad que realmente no tiene existencia propia. Entonces el Señor nos permite, y en cierto modo podemos decir, ha sido por mi sabiduría, por mi inteligencia, por mis rituales, por mi no sé qué, por mi no sé cuánto, que ha pasado esto. Claro, cuando decimos que ha pasado esto, no es más que este resultado de esta reorganización que yo he hecho, a veces queriendo y a veces sin saberlo, de los elementos de un área de la existencia material que ha traído un resultado material visible o no visible a mi vida. Todo lo que la criatura, entidad viviente, usted y yo, pueda lograr hacer o pueda entrenarse para querer hacer en este mundo material, y desde lo más pequeño hasta lo más grande, está sucediendo simplemente por una sola cosa, porque de un modo u otro estamos o se están reorganizando los elementos del rompecabezas llamado mundo material. Los 24 elementos básicos se están reorganizando. Esos elementos se resumen en dos grandes áreas: el área sutil, sea mente, inteligencia, ego falso, y el área burda con todo lo demás. La combinación de todo eso es lo que da toda esta variedad. Entonces la variedad y todos sus resultados son del orden material, así que de una forma u otra, como siempre decimos, nos mantiene en el mismo estado de ignorancia y prisión material. Entonces Vyasadeva está diciendo, yo no adoro el rompecabezas,
Yo no adoro la energía material en ese sentido, yo no adoro a mis supuestas potencialidades, yo adoro al Señor, que es la causa primaria o primordial de todas las causas. En el Brahma Samhita, así se le llama al Señor, constantemente Brahma en su éxtasis, después de haber visto el plano original de existencia, empieza a declarar oraciones muy poéticas hacia Dios y constantemente le llama el primordial, o sea, el Señor primordial. A ese Señor primordial yo ofrezco todas mis reverencias. A ese Señor, así repite en muchos de los versos. O sea, situando a ese que he visto con mis propios ojos, que es la causa de todas las causas. El Señor Brahma, claro, tiene una diferencia con respecto a los otros. Él, después de su meditación, cuando estuvo listo, el Señor le permitió echar un vistazo a su morada trascendental, el centro de toda la existencia, el punto de partida de toda la existencia espiritual y de todo tipo de existencia. Y allí también le permitió ver al Señor en algunos de sus pasatiempos y ver a algunos de los habitantes o almas puras en su estado puro. Tenemos un estado espiritual puro, todas las entidades vivientes tienen un estado espiritual puro, pero ese estado espiritual puro ha quedado completamente nubilado, completamente, por decirlo así, dormido o no activo, o sea, no consciente. Y tenemos en ese estado una actividad también espiritual puro, por eso es que tenemos diferentes tendencias. Cuando empezamos a encaminar nuestros pasos hacia el Señor, lo hacemos de forma correcta y se empieza a despertar en nuestro corazón la atracción por Él, una atracción genuina que se va purificando. Vamos a ver que vamos a tener tendencias de relación. Vamos a ver que vamos a tener tendencias de experimentarnos en ciertos sentimientos en relación a Dios o de experimentar o sentir ciertas preferencias por alguna forma específica del Señor. Porque venimos con esas tendencias, porque en el plano de conciencia espiritual tenemos una función específica, una tendencia específica, un sentimiento específico, y cuando se va despertando vamos a ir haciéndolo desde esa tendencia. Entonces el señor Brahma vio eso y claro, él lo vio, él accedió. Nosotros no accedemos y entonces tenemos que repetir lo que la escritura dice y creerlo con fe. Pero el camino es para eso, o sea, el camino descrito del servicio devocional es para que podamos comprender el método y podamos aplicarlo. Y si lo aplicamos normalmente, podemos confiar con toda certeza en que cada vez estaremos más alistados para poder acceder. El Señor dice, yo me revelo. El Señor le dice al Señor Brahma, le da algunas indicaciones y le dice, siga haciendo esto, aquello, sea servicio devocional, sigue haciéndolo todo con esa actitud. Entonces yo desde el corazón te iré dando instrucciones y yo me iré revelando. El Señor se va revelando progresivamente. Usted no puede perder de vista esa idea. Usted no puede perder de vista esa confianza. El Señor no solo existe, el Señor no solo tiene también una personalidad, el Señor no solo puede establecer una relación interpersonal, sino que el Señor se va revelando. El Señor se va revelando porque nosotros vamos recuperando nuestra capacidad de percepción desde el punto de vista espiritual. Y entonces el Señor se va a revelar. No estoy hablando de percepción de antepasados, percepción de esto o aquello. Eso sigue siendo desde el punto de vista material, pero sutil, aunque creemos que es espiritual, es material. Estoy hablando de percepción espiritual, significa de un plano de conciencia que es individual, que usted no puede manipular, que usted no puede crear, que usted no puede transformar, que usted no puede absolutamente nada, y de hecho ni quiere, los que están ahí no lo quieren hacer, porque ya en su corazón no hay ningún deseo de nada. El único deseo se llama mi amado, o sea, mi amado es mi único deseo. Esa es la característica fundamental del plano de conciencia espiritual, por tanto no es el resultado de un ejercicio de construcción mental, no es el resultado de un ejercicio de visualización, no es el resultado de ninguna ley descubierta en este mundo para crear realidades en el mañana, no. O sea, usted no puede crear el reino de Dios, no.
Él está allí, tiene existencia independiente. Usted puede acondicionarse para acceder a Él, eso sí. Y eso es Bhakti, eso es servicio devocional, acondicionarnos para acceder a Él. Y por eso leemos y nos detenemos en el Srimad Bhagavatam. Entonces dice la causa primordial de todas las causas. Él está directamente e indirectamente consciente de todas las manifestaciones. O sea, el Señor es plenamente consciente. No hay ninguna otra criatura que sea o que desarrolle la potencia de conciencia a plenitud. Solo el Señor plenamente consciente, de modo directo y de modo indirecto. De modo directo desde su posición original y de modo indirecto a través de sus energías y a través de Paramatma, que está situado en el corazón de cada entidad viviente. Él está consciente de todo. Nada sucede sin que el Señor no tenga conciencia de eso, ya sea de forma directa o indirecta. Por ejemplo, vamos a suponer que usted tiene cámara de vigilancia en su casa y tiene una en el parqueo o en la entrada de la casa, en el estacionamiento o en el portal de su casa, el jardín, y usted tiene allí un cuarto, una habitación en la casa donde tiene los monitores, y usted se sienta de vez en cuando allí a entretenerse, a ver qué está pasando, ¿verdad?, en el exterior de la casa. Entonces usted puede ver que un individuo se está acercando, un vecino se está acercando a tocar en su puerta, a llamar a su puerta. Entonces usted está consciente de eso, pero usted está consciente de eso de modo indirecto. Usted no está allí personalmente de modo en su existencia original primaria en el portal. Por tanto, usted no está viendo a ese vecino, usted no está entrando en contacto directo con ese vecino, por tanto su conciencia no es directa, pero sin embargo está teniendo conciencia que el vecino está ahí, de un modo indirecto. O sea, de alguna forma usted está presente allí en el portal a través de esa cámara, o sea, representado por esa cámara y todo el dispositivo en su conjunto. Entonces lo mismo pasa con el Señor. El Señor explica: yo estoy situado dentro de cada elemento, dentro y fuera de cada elemento, en sentido general, en todos. No hay un elemento donde el Señor no esté situado, ni hay un espacio donde no esté la energía del Señor. Entonces el Señor, que es consciente de su energía, se puede decir que está consciente de todos esos elementos y de todos esos espacios. En ese sentido, por tanto, el devoto sabe y no duda de que el Señor, en forma localizada dentro del Paramatma, está consciente de todo. Por eso el devoto no pierde tiempo, o al menos en su madurez después va comprendiendo que no vale la pena querer esconderse del Señor o querer aparentar diferentes cosas, porque él sabe que a fin de cuentas el Señor está consciente. El Señor está consciente de todo. Y entonces dice: "Oh, no puedo engañar al Señor". Entonces el devoto confía en que el Señor también está consciente de sus preocupaciones, de sus enredos, de sus cosas. Pero el devoto confía también que el Señor respeta su libre albedrío. Y entonces el devoto quiere comunicarle al Señor. El devoto crea un hábito de comunicación. Él sabe que el Señor está consciente, él sabe que el Señor sabe, toda esa pila de cosas lo sabe, pero aún así él quiere crear un hábito de conversación. Eh, a veces los padres hacen eso, o las esposas o los esposos, cuando su personalidad es de ese tipo. Cuando la otra persona llega de la calle, de su trabajo, de su escuela, de lo que sea, antes de dormir, buscan siempre un momento para indagar, para compartir cómo te fue el día, qué pasó, y la otra persona: no, es que esto, es que aquello, y me sentí así, me sentí asado, tuve una discusión con mi jefe, o saqué unas buenas calificaciones en la escuela, la maestra me explicó algo pero no lo entendí. Mira, o sea, crea un hábito de conversación. Ese hábito de conversación se llama, en términos latinos, en términos del idioma español, oración. Hay un intercambio, hay una oración, el hábito de orar. Pero la oración eh, es como la meditación. La cuestión no está en la oración, la cuestión está en la posición y la actitud que usted asume durante la oración, así como la concepción que usted tiene sobre el Señor Supremo.
Para ti, ¿qué es el Señor Supremo? Para ti, ¿qué es ese Dios? Para ti, ¿qué es ese Señor al cual tú estás orando? Cuando tú estás orando, ¿qué tienes en el corazón? ¿Qué tienes en la mente? ¿Cómo tú lo estás concibiendo? O sea, ¿qué esperas? O sea, todo eso es importante. Nuestra disposición, nuestra actitud, nuestra concepción mental sobre eso, cómo vemos las cosas. Pero eso, ese estado, esa práctica de conversación, de hecho oración es uno, ofrecer oraciones al Señor Supremo es una de las prácticas del servicio devocional y nos va familiarizando en nuestra relación. ¿Qué son las prácticas del servicio devocional? Si usted examina las 9 prácticas fundamentales del servicio devocional, se va a dar cuenta que todas ellas de diferentes maneras solamente están diseñadas para algo, para centrar su atención de un modo u otro en el Señor Supremo. Escuchar, recordar, ofrecer oraciones, glorificar, eh, ofrecer reverencia a los pies del Señor, ofrecer todas sus posesiones al Señor. O sea, todo tiene como centro al Señor. La actividad va dirigida al Señor, por tanto, dirigir algo hacia alguien es poner la atención en ese algo. Cuando una persona diariamente en un templo va al templo y va hacia la deidad y le ofrece oraciones, esa persona está enfocándose en ese momento allí. Se está haciendo de manera natural, de manera espontánea, y de manera regular un ejercicio de focalización de la atención. Pero ¿en qué está focalizando su atención? Está focalizando su atención en una construcción que hay allí, en una imagen llamada deidad por los devotos. ¿Por qué se llama deidad? Porque para el devoto cree firmemente, basado en la escritura, que el Señor, desde su absolutez y desde su potencia plena, Él ha prometido o ha permitido misericordiosamente estar presente también en esa deidad. Entonces, cuando el devoto está allí, él está focalizando su atención en esa deidad, le está orando, le está limpiando o le está cambiando si vive en el templo y tiene esa función, vistiendo, adornando. Cuando un devoto adorna la deidad, cuando un devoto viste la deidad, cuando un devoto despierta, el devoto que vive en un templo que tiene ciertas funciones de responsabilidad y sigue el camino de adoración a la deidad, ¿verdad? El puyar y cosas así. Entonces vamos a ver que desarrolla las actividades cotidianas que desarrollaría si él estuviera, por ejemplo, en un palacio o en una gran mansión, contratado como mayordomo o como sirviente íntimo del dueño de la casa. Él lo despierta a tal hora de manera agradable, le da los buenos días, él lo prepara, él baña, él da desayuno, él cambia de ropa, él alista a su señor o a su señora para cuando están listos ya puedan ver el amanecer o puedan recibir ciertas visitas de aquellos que vienen a verlo. Él le prepara los alimentos, él le prepara comida, él limpia el espacio donde ellos habitan, o sea, eso. Usted ha visto una niña jugando con su muñeca, como la viste, la peina, le habla, le regaña, ¿no? Pero para la niña su muñeca no es una muñeca. Para la niña ella está proyectando, está ensayando su posición de madre, de maestra, etcétera, etcétera, que son posiciones que no existen o roles que no existen ahora mismo objetivamente, pero pueden existir en el mañana. La potencialidad está en la niña. La potencialidad de llegar a ser madre, la potencialidad de llegar a ser maestra, la potencialidad de tener bajo su tutoría a alguien en el futuro, está en potencia la niña. No sabemos si se desarrollará o no, pero está en potencia la niña. Entonces la niña tiene la tendencia a hacerlo. Entonces eso también pasa con la deidad, ¿no? La deidad o la adoración de la deidad en el templo tiene esa función, tiene la función de ir ensayando a nuestro alcance con elementos objetivos que son familiares para nosotros, nuestra relación con el Señor. Pero cuando usted concibe eso y ve a la deidad como la presencia del Señor, entonces usted empieza a focalizar su atención, empieza a desarrollar sentimientos, empieza a desarrollar emociones, empieza a desarrollar una relación especial, se va a ver. Y entonces usted va evolucionando, focalización de atención, sus sentidos se van absorbiendo porque usted ya de pronto ni sabe lo que está pasando fuera o en la otra habitación porque usted está absorbido.
está entregado allí a su tarea. Mientras más usted se entrega, mientras más usted se absorbe en la acción o el servicio que usted está realizando, con la mentalidad de que lo está realizando sin duda alguna para el Señor Supremo, que eso que está allí tiene la potencia del Señor Supremo, entonces en la medida que usted más haga eso y más se entregue en ese sentido, entonces más rápido usted evoluciona, más rápido usted se purifica, más rápido usted alcanza el nivel de desarrollo de amor por la suprema personalidad de Dios. Lo mismo pasa cuando usted hace eso mismo con el nombre, o lo mismo pasa cuando usted eleva oraciones al Señor, o sea, tiene intercambios o conversaciones con el Señor, o sea, lo mismo pasa. Entonces, ese es el punto. Ese punto es un punto fundamental. Todas esas actividades de servicio devocional, que son actividades que se pueden hacer en la vida práctica, están diseñadas para un solo fin, para ir creando en usted una rutina de vida donde su atención diariamente tenga la oportunidad de fijarse en la existencia del Señor. El Señor se convierte en su foco atencional. Por ejemplo, la práctica de meditación y la práctica de Ashtanga Yoga descrita por Patanjali, ¿verdad? Tenemos un punto en el escalón donde es comenzar a focalizar la atención en un punto, en el entrecejo, en lo que sea, para que se vaya absorbiendo en ese punto y se vaya retirando de todos los demás entretenimientos y perturbaciones. Para prepararlo para el paso siguiente, lo mismo pasa. La práctica de servicio devocional, si la hacemos adecuadamente, nos va llevando nuestra atención a un punto. Lo que pasa con este punto es que no está en el cuerpo, no está en el entrecejo, no está en ningún sitio, no está en la mente, no está en la memoria, no está en el pasado, no está en las predicciones del futuro. Este punto está en el plano trascendental, la suprema personalidad de Dios, porque la atención realmente no se fija, no se queda fijada en la vibración sonora, la atención no se queda fijada en la deidad, no se queda fijada en la estampa, no se queda fijada en la oración, no se queda fijada en el recuerdo. La oración se queda fijada, disculpen, la atención en el objeto de eso, el objeto de ese nombre, el objeto de ese recuerdo, o sea, en el Señor Supremo. Por tanto, el foco de atención de la meditación del devoto es siempre la suprema personalidad de Dios en cualquier tipo. ¿Qué pasa? Que el servicio devocional me permite hacer esa focalización de una manera más práctica, de modo tal que mis actividades cotidianas yo las pueda acomodar de tal manera que se conviertan en foco de atención. Ese es el dilema siempre. La entidad viviente desde Brahma se preguntó cómo yo puedo. Vamos a entender algo. Brahma, como toda criatura que habitamos en este universo, pero Brahma siendo la primera, es un devoto del Señor. Brahma comprende la existencia del Señor, le ofrece reverencia, es un devoto del Señor casi puro. ¿Por qué casi puro? Porque Brahma en la creación anterior, o la entidad que ocupa el papel de Brahma en esta creación, es cuando la devastación llegó, que cae en la no conciencia, en el estado de no conciencia, cae en ese estado, pero ya cae en el avance de devoto. O sea, ya siendo devoto, teniendo una firme convicción del servicio del Señor, es que cae en ese estado, queda, por decirlo así, no manifiesto, queda dormido dentro del propio Señor en la forma de Mahavira. Ahí queda Maya, Brahma dormido. Pero cuando la creación empieza a ocurrir, que el Señor empieza a buscar, ¿verdad?, una entidad viviente capaz de manifestar la creación, el Señor busca dos cosas, por supuesto. Busca una entidad viviente que ya esté en estado de devoción y una entidad viviente que tenga cualidades para hacer la tarea. Estas cualidades implican que tenga el deseo creativo. Entonces Brahma, a pesar de ser un devoto muy elevado, aún así no estaba completamente purificado. Todavía él queda en estado de somnolencia, o sea, dormido, teniendo el deseo creativo. Brahma, de alguna forma, fue un gran devoto en su etapa anterior, que queda dormida, pero con el deseo pendiente de ser un gran creador, de crear descendencia, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo como servicio al Señor. Entonces eso es servicio devocional, ahí se mezclan las dos cosas. Hay un deseo relacionado todavía con el mundo material, pero también hay un fuerte deseo de servir al Señor. Entonces el servicio devocional es juntar las dos cosas. Servicio devocional acá, como camino, en el mundo material.
en el mundo espiritual es otra cosa. Es juntar las dos cosas. Juntar mis inclinaciones, los deseos que yo todavía tengo deseo de lograr una buena empresa, de hacer un negocio que sea lucrativo, tengo deseos de disfrutar de muchas playas, o tengo deseos de disfrutar de la construcción de una familia, o tengo deseos de disfrutar de ser el campeón en no sé qué deporte. O sea, hay propensiones allí, pero al mismo tiempo en mí se ha desarrollado el deseo de servir al Señor, creo en el Señor, estoy entregado a Él. Entonces llega un momento en que parece haber un conflicto. Entonces, ¿qué hace el servicio devocional? El camino del servicio devocional junta esas dos cosas. Junta mi deseo material, junta mi pulsación material con el servicio al Señor. Y me enseña cómo yo puedo transformar esa inclinación material, ese deseo de cosas pendientes, cómo lo puedo transformar en servicio devocional agradable a mi Señor. Y me permite entonces satisfacer el deseo que tengo pendiente y al mismo tiempo satisfacer al Señor, por tanto avanzar espiritualmente. Esa es la maravilla del servicio devocional. No hay otra forma, no hay otra manera de hacerlo. Solo el servicio devocional me permite hacer eso. Las otras maneras me permiten satisfacer mis deseos pendientes y después ver entonces si me entrego al Señor. El servicio devocional me permite hacer las dos cosas al mismo tiempo. Es importante reflexionar en ese sentido. Entonces, Vyasa sigue diciendo en el verso que el Señor es independiente. Krishna es totalmente independiente. Nunca piense que el Señor depende de usted, ni como muchas teorías que dicen, ¿no? Dios depende del ser humano. Dios existe porque el ser humano lo ha creado en su mente. Dios depende de mis oraciones. Dios depende de mis ofrendas. Eso es una tontería. Dice, pues no existe ninguna otra causa más allá de Él. En el principio fue únicamente Él quien impartió el conocimiento védico en el corazón de Brahmaji, el ser viviente original. La literatura y los grandes sabios describen que antes del principio, antes de cualquier tipo de movimiento creativo, dice, solo Él observaba. Solo Él observaba. Y después de la devastación, después que la creación vuelve a volverse no manifiesta, que está todo vacío otra vez, dice solo Él sigue observando. O sea, el Señor Supremo está situado, existe antes de todo movimiento o creación universal o manifestación de cualquier tipo. El Señor Supremo sigue existiendo después que pase cualquier tipo de creación. Por eso se le llama realmente que es la causa fundamental o el original de todo lo original. Y por tanto es independiente. El Señor Supremo no depende de absolutamente nada para existir. No depende de nada para amar, no depende de nada para ser consciente, no depende de nada, de nada. Él siempre está observando en su estado amoroso de perfecta conciencia. Dice, Él hace que hasta los grandes sabios y semidioses se engañen. La escritura védica está llena de pasatiempos donde el Señor se divierte para dar algún tipo de escarmiento, confundiendo incluso a los grandes sabios semidioses, haciendo que piensen de esta manera o piensen de aquella, para Él demostrarle que no se pueden enorgullecer, no se pueden envanecer. Chaitanya Charitamrita, el señor Chaitanya le explica a un brahmana muy erudito que estaba orgulloso, le explica que es muy difícil que una persona erudita que tenga esa capacidad no se ponga orgullosa, porque sin querer cree que ella es muy sabia y se olvida de que esa potencia pertenece al Señor. Entonces es muy difícil. Entonces los semidioses o las criaturas que han logrado muchos avances en su vida y que están en un plano de conciencia más perfeccionado que el común, es muy fácil que lo vean eso como algo tan normal que lleguen a creer que es el resultado de su esfuerzo, es el resultado de su capacidad, de su potencia, ¿verdad? Entonces el Señor les confunde a veces, que se descarríen o que saquen falsas conclusiones, los confunde. Sabios, semidioses, a todo el que se envanezca, Él los confunde. De hecho, envanecerse significa que estamos confundidos por el Señor, para que nos demos cuenta de eso.
Dice, tal como a uno lo confunden las representaciones ilusorias del agua que se ve en el fuego o de la tierra que se ve en el agua, ¿verdad? A veces alguien puede ver a la orilla de un lago la tierra reflejada en el agua o las plantas y pensar que las plantas están dentro del agua, pero están fuera, ¿verdad? Dice, únicamente debido a él, los universos, mm, únicamente debido a él, los universos materiales manifestados temporalmente por las reacciones de las tres modalidades de la naturaleza parecen reales, aunque son irreales. Es solamente él quien hace que la ilusión permanezca, o sea, que lo que no es real parezca real. ¿Por qué lo hace? Porque caprichoso no, lo hace simplemente. La entidad viviente quiere vivir algo que en el mundo espiritual no puede vivir. Es ser ella el centro, ser el protagonista. Bueno, perfecto. Vamos entonces a que caigas en un estado de creatividad ilusoria donde tú empieces a construir tu propio mundo, tus propios roles, tus propios papeles, y empieces a crear y todo eso. Ahí tienes. Y ahí tenemos al mundo. El ser humano sale en las noticias, se creó esto, se creó aquello, defendió esto, se fajó con no sé quién, mató a no sé quién, llegó a no sé qué planeta, descubrió una fórmula. El ser humano está radiante, orgulloso. Ese señor lo deja. ¿Dónde ocurre eso? Plano de conciencia material, dentro de la conciencia material, que aunque está hecha de una energía real, porque Maya es una energía real, aún así es ilusorio, porque es simplemente fruto de los propios deseos temporales e ilusorios de la entidad viviente. Y es temporal. Si es temporal y cambiante, no tiene existencia en sí mismo, entonces es ilusorio. Dice, por tanto, yo medito en él, el Señor Supremo, el Señor Krishna, quien existe eternamente en la morada trascendental, la cual siempre está libre de las representaciones ilusorias del mundo material. O sea, el Señor Krishna, su morada trascendental. O sea, en eso medita, dice Vyasadeva, por tanto, o sea, por todo esto, porque Él es la causa de las causas, porque Él es la verdad absoluta, porque Él es quien existe, porque Él es independiente, porque Él es permanente, por todas las razones suficientes que describo, por eso es que yo dedico mi meditación a Él. O sea, argumenta Vyasadeva. Dice, yo medito en Él, porque Él, y ratifica al final de este verso, es la verdad absoluta. Y mañana entonces ya pasamos al segundo verso. Y yo solamente me he pasado 3 días, 3 raticos en este primer verso. Grandes personalidades, por supuesto, con las cuales yo nunca osaría compararme. Grandes personalidades como Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur pasaron 3 meses diariamente hablándole a sus discípulos de este único verso. Y los 3 meses cada día hablaban algo diferente, sustentado por la escritura. Tenía una potencia espiritual muy grande y una formación, y era un genio, es una autoridad espiritual. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Y entonces yo simplemente he comentado de lo poco que recuerdo de alguna de esas grandes personalidades sobre este verso, de manera por supuesto muy imperfecta, pero con una buena intención y con un buen deseo en el corazón. El objeto de meditación supremo, el objeto de meditación supremo no es una sílaba, el objeto de meditación supremo no es un color, el objeto de meditación supremo no es una imagen, no es una visualización, no es una fórmula, no es un ritual, no es el fuego, no es el agua, no es nada. El objeto de meditación original, el objeto de meditación supremo, es la suprema personalidad de Dios. Su potencia meditativa, piense en eso. Si quiere de verdad dedicar su potencia meditativa hacia su lugar de origen, entonces es reflexión en ese sentido. Hay que dedicarla entonces a reflexionar en aquel que es el original y en todo lo relacionado a aquel que es el original. Su nombre, sus pasatiempos, su forma, sus cosas son tan maravillosas. Ahí está el ritmo aguatado. Estoy loco porque llega el momento de ahondar en él, pero hay que ir despacio, porque no es cualquier cosa. Entonces es como vestir a una persona muy amada. Vas disfrutando, ve despacio para que todo sea placentero y no pases por alto ningún detalle. Srimad Bhattan es el Señor Supremo, entonces vamos a ir conociéndolo
Entonces vamos despacio y vamos a tratar de sentir el sabor de cada paso que demos. Soy feliz, me siento feliz cada vez que tengo la oportunidad de hablar estos amaneceres espirituales, no por el simple hecho de hablar, no es por la cuestión de hablar o ser escuchado, me está escuchando, no, me siento feliz porque puedo tocar verbalmente, puedo tocar con el recuerdo también, puedo tocar con los oídos también. Una temática maravillosa, es la temática que me da el chance de relacionarme de manera viva con el Señor Krishna. Yo soy feliz. En este momento de los amaneceres espirituales no hay nada más, no hay ningún asunto pendiente, no hay ninguna cosa como enfermedad del cuerpo, ni esto ni aquello, no. En este momento simplemente lo que hay es un recordar a mi Señor querido, un deseo en mi corazón de que la fe siga aumentando, un tratar de continuar en el proceso de entrega, un anhelo constante en ese sentido. Entonces, en mi vida ahí afuera de mis personajes específicos está llena de cosas y cosas pendientes, asuntos y enredos y expectativas y no sé cuántas cosas, pero yo como alma espiritual no estoy en nada de eso, estoy en los amaneceres espirituales, estoy entregándome, acercándome y tan tranquilo así en sus piernas, en sus brazos, en su presencia. No hay otro modo de uno establecerse en la perfecta armonía y en la perfecta comprensión sobre nuestra identidad y sobre nuestro objetivo, el sentido original de por qué existimos. No por qué existimos como yo, como varón, como hembra, como cubano, como español, como africano, como marciano, como no sé, no, sino por qué existimos, por qué existo, por qué existo como chispa espiritual, por qué y para qué. Bendiciones y muchos agradecimientos. También muchas disculpas por todos los momentos en que no puedo dar el mensaje o por los momentos en que se me presentan problemas con la conexión. Espero siempre me sepan disculpar. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna.